Fortaleciendo nuestro sindicato. Conduce Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenidos, como siempre, al programa Fortaleciendo nuestro sindicato. Un programa dedicado a analizar la situación de ustedes, la situación laboral, de las condiciones de trabajo, la situación de los derechos laborales que tienen todos ustedes. En esta ocasión vamos a analizar, aportar con algunos elementos importantes respecto a la última ley, la ley 1582, aprobada el 26 del mes pasado, septiembre, por el presidente Arce. ¿En qué consiste esta ley? ¿Cuáles son sus principales planteamientos? Es, como dice el presidente, o como señaló el presidente más bien, en el sentido de que mejora las pensiones hasta 1.000 bolivianos, se benefician todos los jubilados. ¿Quiénes se benefician? Los montos que se han incrementado en la escala de la pensión solidaria efectivamente responden a la mejora de la pensión de jubilación. Este y otros aspectos vamos a analizarlos en el programa. Bienvenidos nuevamente a Fortaleciendo nuestro sindicato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Para este análisis es importante recordar algunos antecedentes. En este sentido, que preceden a la aprobación de la ley 1582. En primer lugar, hay que señalar que ya hace muchos años diferentes organizaciones de trabajadores de diferentes sectores plantearon un cambio radical, una reforma profunda de la actual ley de pensiones 65. Y esa demanda o ese planteamiento sencillamente ha sido desconocido hasta el día de hoy, sin atender este primer planteamiento. Una segunda demanda que es importante mencionar está referida a la jubilación con el 100% sobre el referente salarial. Una demanda que ha estado presente, reiteramos, en diferentes sectores, planteado a nivel público, que tampoco ha sido atendido por el gobierno y por las instancias que correspondan en este sentido. Al contrario, el discurso del gobierno ha apuntado a que era imposible atender este planteamiento de una pensión del 100% bajo el argumento de que en ningún país se atiende, particularmente en América Latina, con relación a que el trabajador goce de un 100% de esta pensión solidaria. Hay que recordar que en Bolivia, sin ir muy lejos, en Bolivia, militares, policías y otros gozan de una pensión del 100% o por lo menos muy cercano a este porcentaje. No así el grueso de los trabajadores que tienen que contentarse con pensiones bajas. Un tercer elemento a tomar en cuenta es que desde también diferentes sectores y organizaciones laborales se ha planteado de que la actual ley 65, que establece el sistema integral de pensiones, sencillamente es un fracaso, por la sencilla razón de que no paga pensiones que alcancen para cubrir los medios de subsistencia. En muchos casos, como también a partir de algunos estudios, pero a partir de los mismos ejemplos brindados por los trabajadores, se mostró que en muchos casos las pensiones ni siquiera llegaban a un salario mínimo nacional o menos de el monto, del costo de una canasta alimentaria, que por ejemplo el año 2000
2023 llegaba a 2.660 bolivianos, un cálculo realizado por un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. En suma, y esto lo saben muy bien ustedes, los trabajadores, las trabajadoras, compañeros que se han jubilado, saben muy bien de los montos bajos que se pagan por la jubilación. Llámese una pensión de vejez o llámese una pensión solidaria en este sentido. En ese marco de demandas, de cuestionamientos a la actual ley de pensiones y al sistema integral de pensiones, pese a algunas reformas que se han realizado en esta ley, la situación se va agravando cada vez más. Entre esas, que las pensiones de jubilación que se pagan no solo son bajas, sino en todo este tiempo han ido perdiendo su capacidad adquisitiva, puesto que, como bien saben los jubilados, los incrementos, si se puede llamar así, que se dan a estas pensiones o se brindan a estas pensiones, realmente son risibles y en algunos casos no se muestra ningún incremento. O, reiteramos, son porcentajes bajísimos que se otorgan a las pensiones de jubilación actuales. En ninguna norma en Bolivia se establece un recálculo de las pensiones que ya se pagan en este caso. Simplemente se benefician de aquello que tiene que ver con la variación de la UFB, que es la medida que se ha establecido para, digamos, en este caso, establecer el monto de las pensiones de jubilación, ¿sí? Y otros que se establecen para poder mejorar de manera muy parcial las pensiones de jubilación. Pero en este contexto, el gobierno planteó, a través del mismísimo presidente Arce, planteó un proyecto de ley que establecía el incremento de los montos de la escala de la pensión solidaria, ¿sí? Elevar, por ejemplo, de 640 bolivianos, que es el monto que corresponde a la pensión mínima bajo la figura de la pensión solidaria, ¿sí? Elevar hasta 720 bolivianos según este proyecto, y elevar también la pensión solidaria máxima hasta 1.000 bolivianos en el caso de los trabajadores en general. Eso significa hasta 5.200 bolivianos, y en el caso de los mineros hasta 6.000 bolivianos. Como todos los trabajadores conocen, este proyecto de ley que establecía, diríamos, de manera que cumplía algo que la ley 65 establece, que cada 5 años deberían modificarse, ¿sí?, esta escala de la pensión solidaria, cada 5 años. La última modificación fue el año 2017, estamos al año 2024, por tanto es un retraso de 2 años en la actualización de estas pensiones o de estos montos que corresponden a la escala solidaria. Pero este proyecto, como todos saben, reitero, se aprovechó para plantear esta figura que fue cuestionada por muchísimos sectores de salud, profesionales en general, de trabajadores de la universidad, docentes, catedráticos, médicos, para mencionar algunos sectores que en este caso observaron que este proyecto de ley trataba de ser aprovechado para imponer la figura de la jubilación obligatoria. Y eso motivó a diferentes movilizaciones, cuestionamientos respecto a este proyecto de ley. Finalmente, este proyecto de ley, ya bajo el número 035, se lo planteó o se lo presentó más bien al Poder Legislativo para su tratamiento correspondiente, pero manteniendo esta cláusula o este artículo que creaba las condiciones para la jubilación obligatoria. Es decir,
que todos aquellos mayores de 65 años debían someterse a un examen médico para ver si tenían las aptitudes correspondientes, aptitudes físicas, psicológicas, en fin, para continuar trabajando. Esta era la peor manera de crear estas condiciones para obligar a un trabajador a jubilarse con más de 65 años. Pero además se dijo que este era un buen motivo, el obligarse a que haya oportunidades de trabajo para los jóvenes. Bajo este marco se planteó, por ejemplo, que el desempleo podía, en este caso, disminuir, ¿sí?, a través de que con la jubilación obligatoria de trabajadores de más de 65 años se creaban nuevas oportunidades. Nada más falso planteado en ese marco, porque el desempleo es otro problema, es un problema estructural en el país que no se atiende de esta manera. Peor, generando una especie de despido masivo si es que se procedía a aplicar este proyecto de ley. Los cuestionamientos surgieron otros planteamientos respecto a la anulación de esta disposición adicional que creaba condiciones para la jubilación obligatoria. Finalmente, se presentó otro proyecto donde ya no figuraba esto de las condiciones para la jubilación obligatoria. Y entonces se promulga, o a través de un previo tratamiento, esta ley 1582, que es una ley de modificación de los límites mínimo y máximo en la escala de la pensión solidaria. La primera reacción respecto a esto es cómo fue presentado esta ley por el presidente Arce. Una primera aseveración del presidente señalaba que esta ley beneficiaba con un incremento de 1.000 bolivianos y que se iban a beneficiar 152.000 jubilados. Como si se tratara de un efectivo incremento para esta cantidad de jubilados. Nada más falso, ¿no? O prácticamente demagogia pura, la manifestada por el presidente Arce, porque esto no es así. Si uno lee detenidamente esta ley de modificación de los límites mínimo y máximo de la pensión solidaria, vamos a darnos cuenta que los que se van a beneficiar con estas modificaciones, con estos incrementos que tampoco atienden a la mejora de la pensión solidaria, se van a aplicar a los futuros jubilados. Aquellos jubilados, o aquellos trabajadores más bien, que están en pleno trámites en curso, ellos sí van a poder beneficiarse, entre comillas, de estos incrementos. Por ejemplo, se trata de una pensión mínima de 640 a 720 bolivianos. O, si es el caso de una pensión máxima, en lugar de 4.200 a 5.200. En el caso de los mineros, hasta 6.000 bolivianos en este sentido. Los que se benefician, reiteramos, son los futuros jubilados. No así los actuales jubilados. Esos 152.000 de los que se refiere el presidente son jubilados que tienen que continuar contentándose con pensiones bajas. Específicamente, de acuerdo a los últimos datos, el promedio de pensión solidaria en esta población de 2.092 bolivianos, 2.100 bolivianos, menor a un mínimo nacional, mucho más bajo todavía, con relación a una canasta alimentaria y demasiado lejos del costo de un salario mínimo vital, equivalente al costo de una canasta básica familiar. Por tanto, es importante aclarar y compartir con todos ustedes de que esta figura
Y este discurso planteado por el presidente Arce sencillamente peca de eso, de irresponsable, peca de falsedad respecto a lo que los jubilados y los futuros jubilados esperan beneficiarse. En suma, las pensiones de jubilación para los actuales jubilados, sencillamente no va a mejorar. Y los futuros jubilados tampoco van a tener mayor incremento. Es más, es muy probable que tengan pensiones más bajas todavía, pese a estos incrementos, ¿debido a qué? Debido a que la situación laboral actual para los futuros jubilados es una situación crítica, porque el país viene viviendo desde hace ya buenos años una crisis de empleos de calidad, más inestabilidad laboral, por ejemplo, que se expresa en que el trabajador, la trabajadora, aporta irregularmente al sistema de pensión. Eso hace que la cantidad de años de aportes que exige la Ley 65 resulta difícil de cumplir. Hay que recordar que la Ley de Pensiones 65, la actual ley del Sistema Integral de Pensiones, exige más de 35 años de aportes para poder gozar de una pensión máxima, según esta ley, de 5.200 o de 6.000 bolivianos en el caso de los mineros. Bueno, hay que preguntarse, ¿qué trabajadores, en qué sectores pueden efectivamente lograr, ya en el contexto laboral actual, más de 35 años de aportes? Esta es una pregunta importante para entender que supuestamente los que pueden beneficiarse en el futuro con estos incrementos, estas modificaciones al límite mínimo y al límite máximo, efectivamente pueda ser de beneficio de esta población probable de jubilados en el futuro. Esto sencillamente lo ponemos en duda, y como ya en el sector del magisterio urbano de La Paz fueron mucho más taxativos, tajantes, cuando señalaron que estas modificaciones no mejoran las pensiones. Es más, en algunos casos hasta puede traducirse en una reducción de los montos de las pensiones. Y esto no es exagerado plantearlo. No es exagerado porque todavía, o más no todavía, continúa vigente la forma de cálculo de las pensiones de jubilación y específicamente de la pensión solidaria. La tendencia del cálculo de las pensiones de jubilación apunta al cálculo de pensiones bajas, que en promedio, como también ya se mostró en años anteriores, bordea el 31 y el 33% comparado con el referente salarial, o menos todavía con relación al salario que gana o ganaba el trabajador en el momento de jubilarse. Si un trabajador fabril, por ejemplo, ganaba 7.000 bolivianos y ese era su monto, el último cobrado por este trabajador, y con los cálculos que establecen y obligan en la Ley 65, el referente salarial se reduce a menos de 7.000 bolivianos, sobre ese referente salarial se hace el cálculo de la pensión solidaria, con porcentajes que se establecen justamente en la Ley 65 y que lo podemos ver también, lo podemos revisar en la actual Ley 1582. Esos referentes, esos porcentajes se mantienen y obligan al cálculo de pensiones más bajas. Reiteramos, equivalente al 31 o 33% en promedio respecto del referente salarial. Si un fabril, reiteramos en el ejemplo, con 7.000 bolivianos, una pensión solidaria con todo, 2.100, 2.300 bolivianos, a lo sumo será el monto que reciba. Es posible que este monto se modifique, suba un poco más, pero ¿a costa de qué? A costa de más años de trabajo. ¿Qué significa eso? Mayor estabilidad laboral.
y es la que hoy muchos trabajadores no tienen. Porque, según algunos datos, 7 de cada 10 trabajadores en el país cuentan con empleos eventuales, cuentan con empleos temporales, a contrato, consultorías, en fin. Y eso imposibilita tener un mayor aporte. Porque lo que tienen que saber ustedes, compañeros, que al final de todo, la Ley 65 mantiene ese espíritu financiero, ese espíritu neoliberal de la Ley 1732, la ley que rigió entre 1997 y el 2010, que ese espíritu de que un trabajador o trabajadora se jubila en función de cuánto ha logrado ahorrar en determinado tiempo. Si un trabajador ahorra por más años, pero con salarios más bajos, lo que logra ahorrar sencillamente no alcanza para cubrir una pensión de jubilación equivalente al 70% que, como establece la Ley 65. Entonces, estamos hablando de una situación bastante difícil para los trabajadores como para lograr una pensión adecuada. La ley, esta última ley, la nueva ley 1582, mantiene todo el espíritu de la ley 65 en términos del cálculo de pensiones bajas. Mantiene los criterios para establecer los montos de la pensión solidaria. Y eso no apunta a una mejora sustancial de la pensión de jubilación, tal como es la demanda de los trabajadores de los diferentes sectores laborales que se han movilizado, han cuestionado la ley, pero también los proyectos de ley de modificación de los límites de la pensión solidaria. Esto es importante de establecer. Esto es importante de compartirlo con ustedes respecto al discurso del presidente Arce, pero también respecto a lo que podemos leer en esta ley recientemente aprobada. Por otra parte, es importante mencionar que esta ley, si bien ya no establece una disposición con relación a las condiciones para la jubilación obligatoria, sí establece otros criterios que, reiteramos, mantiene el espíritu neoliberal financiero de lo que significa el pago de las pensiones. Asimismo, también es importante mencionar que en esta ley se modifica la composición del aporte nacional solidario en diferentes porcentajes, ¿sí? De todos aquellos que tienen ingresos por encima de 13.000 bolivianos, hasta 35.000 o más de ingresos. Todos los trabajadores, ¿sí?, deben aportar un mayor porcentaje al fondo solidario para que haya más recursos para el pago de la pensión solidaria. Sin embargo, estos porcentajes establecidos no van a atender un problema que hoy ya estamos mostrándolo, ya se puede advertir en el sentido de la insostenibilidad que muy pronto va a tener el fondo solidario. Es decir, se va a incrementar el número de jubilados con pensión solidaria y el fondo que se genere cada vez van a ser más insuficientes. Y este es un problema que debe tomarse en cuenta. Por tanto, cualquier variación, así sean porcentajes que algunos señalan que pueden ser importantes, son insuficientes para este fondo solidario importante. Y ahí se olvida de algo. Tanto esta ley como el propio gobierno se olvida la responsabilidad que tienen los empresarios, la responsabilidad que tiene el propio Estado de aportar al sistema de pensiones.
Si bien los empresarios aportan un 3%, ahora con esta ley más del 3%, hasta un 3.5% sobre cada trabajador, este aporte es a este fondo, no así al ahorro para la jubilación de los trabajadores. Y esto obviamente crea una debilidad y libera de responsabilidades a los empresarios y al propio Estado, porque el Estado no aporta nada excepto con el pago de la renta dignidad, pero que es otro tratamiento con relación a lo que significa el aporte del Estado. Entonces, esta ley nuevamente libera a empresarios, ¿sí?, a el propio Estado, reiteramos, con relación a su responsabilidad de aportar al sistema. Porque los trabajadores con sus salarios y con los años, así sean muchos años de aportes, no van a lograr una pensión que sea expectable, menos una pensión equivalente al 100% del referente salarial. Esto es importante, en este caso, también de destacarlo con relación a esta ley. Queremos terminar este pequeño análisis en el sentido de que tanto el proyecto de ley 035, que es el que antecedió a la actual ley 1582, creó y sigue creando esta ilusión en los trabajadores, esta ilusión, inclusive en organizaciones que están subordinadas al actual gobierno, de que las pensiones de jubilación en el país van a mejorar. Esta es una mera ilusión. Una ilusión que sencillamente evita, deja a un lado el debate, la discusión, la construcción de una nueva ley de pensiones. Una nueva ley de pensiones que recoja esta demanda tan importante que es la de la jubilación del 100% sobre el referente salarial. Y esto es importante también de manifestarlo en el programa. Esperamos que estos elementos sean importantes para un análisis mucho más detenido de esta ley que ha sido recientemente promulgada por el presidente Arce. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por haber compartido el programa, dado que queremos justamente brindar esta información, estos elementos de análisis que creemos son importantes para todos ustedes. Muchas gracias y hasta el siguiente programa. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.